Hola, gracias por acompañarnos nuevamente en su programa Los Fiscales. En esta oportunidad vamos a analizar un delito muy complejo y vigente, la trata de personas. Este delito constituye hoy en día una de las más claras violaciones de los derechos fundamentales de los seres humanos y por sus particulares características es considerada la esclavitud del siglo XXI. Los tratantes se agrupan en asociaciones criminales que lucran con uno de los derechos más preciados de las personas, su libertad. Las víctimas de trata son privadas precisamente de su libertad y los delincuentes aprovechan estas circunstancias de riesgo que atraviesan las personas, tales como la pobreza, el desempleo, exclusión social y la falta de oportunidades. Frente a esta delincuencia organizada, el Ministerio Público está conjugando esfuerzos a nivel multisectorial y adoptando diversas acciones para prevenir y erradicar la trata de personas. En el primer informe les mostraremos un diagnóstico de este delito en nuestro país. Adelante con el reportaje. Traficar con seres humanos es actualmente uno de los negocios criminales más lucrativos y uno de los más condenables. Este ilícito negocio, conocido como la esclavitud del siglo XXI, mueve más de 8.000 millones de dólares en el mundo cada año, según la organización Capital Humano y Social. Hay mucho dinero atrás de esto, miles de millones de dólares. Hay niños y niñas vendidos cada día. La trata puede tener como fin la explotación sexual, laboral, la prostitución, mendicidad y la venta de niños. Este es el segundo negocio ilícito más lucrativo del mundo, superado por el tráfico de armas. La trata de personas implica todo una demanda multidisciplinaria para abordarla. No solamente hablamos de fiscales y policías, sino un equipo multidisciplinario atrás de ellos para que acompañen a investigar y descubrir. En el 2010, el Ministerio Público reportó 315 denuncias en el país y en los primeros meses de este año 118 casos. Solo en Cusco se registraron 10 denuncias. Las principales víctimas en el Perú son mujeres, niños y adolescentes. Se han reportado casos de peruanas rescatadas en Ecuador y Japón. Las mafias captan a su víctima con promesas de trabajo, becas de estudio o con supuestos casting para modelos. Luego la someten a la explotación sexual o trabajos forzados. La respuesta de la lucha en la lucha contra cualquier forma del crimen organizado requiere no solamente investigación, perseguimiento, más condenas, requiere también, ¿cómo se dice?, concientización, sensibilización. En el Perú, la ley 28950 establece penas no menores a 25 años para estos casos. Es un delito que extiende su ruta en el país y los derechos más fundamentales son violados. Es para mí un placer presentarles a nuestro primer entrevistado. Se trata del señor Ricardo Valdés Cabaza, él es director de la ONG Capital Humano y Social Alternativo. Muchas gracias por acompañarnos en el programa Los Fiscales. Es usted muy amable realmente. Un gusto, la verdad que sí. Bien. Señor Valdés, hemos visto en el informe, hemos tratado de dar un enfoque general ciertamente a la problemática de la trata de personas en nuestro país. Con el conocimiento de ustedes trabajando en este tema, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál es el problema social que involucra la trata de personas en nuestra sociedad? En realidad, la trata de personas es un problema muy antiguo. Bien. Y tiene un nombre nuevo. Es decir, con eso lo que quiero decir es que la trata de personas, si la podemos sintetizar en algo, en un dicho muy corto, es la explotación de un ser humano por otro. Bien. En tanto explotación de un ser humano por otro, me refiero con esto de que el problema realmente es muy antiguo. También le llaman la esclavitud moderna. Claro. Entonces eso nos remite a las formas que antaño eran práctica usual en el país, no solamente en el Perú, también en el mundo. En realidad, inclusive siendo el Perú una república, aún coexistió con la esclavitud. Creo que eso tiene una importancia que hay que considerar. Bien. Porque eso establece ciertos patrones culturales que se arrastran hasta la actualidad y que hacen que hasta cierto punto exista una suerte de indolencia. Indiferencia, ¿no es cierto? En ciertos claro, sectores. Frente al problema de la trata. Porque, es decir, cuando la gente habla de trata de personas, muchas veces aún se sigue confundiendo con la trata de blancas. Lo que era conocido como trata de blancas, claro, realmente, ¿no? Que era como todo usted el bien tema menciona. de explotación sexual.
que surge a su vez también históricamente, viene a sustituir otro tipo de trata, la trata negra, la trata amarilla de chinos en el Perú y luego también la trata de blancas. De ahí viene porque era básicamente sexual. Bien. Pero ya con la trata de personas se engloban otros conceptos. Tiene que hacer con la explotación no solamente sexual, sino también laboral y otro tipo de circunstancias, ¿no? Es un asunto que obviamente está muy enraizado en el ser humano. Tiene que hacer con peleas propias del individuo consigo mismo, ¿no? Con sus fuerzas, con sus instintos. Y eso hace que el problema sea tremendamente complejo, que no sea solamente un problema de orden legal, de orden penal, es también un problema sociológico, es un problema económico, cuando hablamos de crimen, cuando hablamos de mucho dinero que está en juego, etc. Señor Valdés, y como usted menciona, este problema no es reciente, es muy antiguo. ¿Por qué entonces se ha hecho visible últimamente? ¿Por qué ahora sí los esfuerzos de la sociedad o de algunas instituciones están orientadas a solucionar esta problemática? Creo que hay varios factores. Digamos, tenemos el factor internacional. Creo que desde que se reúne la comunidad internacional en Palermo y establecen lo de protocolo de lucha contra la trata de personas, y en el Perú en el año 2002 se acepta, ahí empieza ya a transformarse los criterios de ver el tema de la trata de personas. Y de ahí una serie de movimientos que se empiezan a dar a nivel del Estado, que son muy importantes. Entre los que, por ejemplo, figura el año 2004 la creación del grupo multisectorial que dirige el Ministerio del Interior, donde participa la Fiscalía. Luego, obviamente, la creación de la Unidad de Asistencia de Protección de Víctimas y Testigos, la Ley 28950 en el 2007, el reglamento también de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía, el año 2008 también el reglamento, en fin, todo eso a nivel de lo que es el marco normativo. ¿Por qué, señor Valdés? ¿Por qué se ha producido esta innovación en todo caso? Yo no sé si es una innovación, yo creo que empieza a existir una gran conciencia como consecuencia también de la globalización, de la información, la internacionalización, además de todos los conceptos y preceptos de los derechos humanos, la importancia de los procesos de democracia a nivel de América Latina y también en el Perú. Todo eso hace que se empiece obviamente a tomar distancia de las épocas de terrorismo, de las épocas de atropello de derechos humanos y a revalorizar a la persona. El tema es muy complejo, señor Valdés, pero yo quería preguntarle, ¿cuáles serían estas causas para que se produzca la trata de personas, esta explotación del siglo XXI, como usted bien menciona? Si hacemos abstracción de lo cultural, ¿bien? Porque eso nos llevaría a otro campo. Vamos directamente ya, en tanto que se encuentra tipificado como delito. Claro que sí. Yo creo que hay tres causas importantes. La primera tiene que ver con la existencia, obviamente, del interés económico. La trata de personas genera mucho dinero. Mucho dinero. Es un gran negocio. Es un gran negocio, es rentable, altamente rentable y altamente sostenible, porque a diferencia de la cocaína que se consume de un momento a otro, en el caso de la explotación de un ser humano, ya sea en lo laboral o en lo sexual, permanece, o sea, se le permite, genera dinero permanentemente, cotidianamente, a lo largo de meses, de años inclusive, entonces es sostenible, es un crimen sostenible. Por el lado del victimario. Por el lado de la víctima, sin lugar a dudas, tiene que hacer mucho con la pobreza y con la necesidad de búsqueda de trabajo. Usualmente la mayor estrategia de captación de víctimas es a través de falsas ofertas de empleo. Son situaciones de riesgo que aprovechan estos sujetos inescrupulosos, entonces, ¿no es cierto? Correcto, y intrínsecamente, además, familiarmente, nos encontramos que la mayoría de las víctimas con las cuales hemos trabajado en nuestro centro de atención provienen de familias desestructuradas, con violencia, etcétera. Entonces buscan refugio en un entorno que a veces también les empuja a buscar otras opciones, ¿no? Y esas, digamos, dentro de lo que sería la perspectiva de lo que es la víctima y el victimario. Y hay otro gran aspecto que tiene que hacer con esto, que se trabaja muy poco, que tiene que hacer con la demanda. Creo que hay una gran demanda de servicios sexuales, que tiene que hacer también con lo que es el turismo sexual, etcétera, la pornografía, el incremento de la tecnología para ello. Y por otra parte, este esquema, además de cierta economía salvaje, que se ve no solamente en la minería informal, en la tala, en la pesquería, en fin, en el comercio, qué sé yo, esta economía salvaje que lleva a que se esclavice gente, ¿no? Y que realmente tengamos a siglo y medio, por ejemplo, la explotación del caucho que narra, por ejemplo, Vargas Llosa en su último libro, tan cercana, porque son cosas que se siguen viendo en la actualidad. Señor Valdés, yo quería preguntarle un tema también que es muy importante y que deben conocer nuestros amigos televidentes. ¿Qué intervención o qué rol le corresponde a la ONG que usted dirige? Porque ciertamente una gran preocupación es cómo se pueden recuperar o proteger a las víctimas de trata. ¿Qué nos puede comentar?
Bueno, nosotros como organismo de la sociedad civil nos corresponde trabajar también de la mano con el Estado, claro, pese a que tenemos un rol propio, ¿no?, de apoyo. CHS en este caso es una entidad especializada. Bien. Y por lo tanto, por un lado, lo que hacemos es brindar asistencia técnica a quienes nos lo pidan. Trabajamos muy de cerca también con la policía, con el Ministerio del Interior, con la Fiscalía también. Ya en el campo de lo que es el trabajo con la víctima, que sería el aspecto de protección, tenemos un centro nosotros donde lo que tratamos es de articular los esfuerzos. ¿Es posible recuperar a la víctima de trata? Yo creo que sí, claro, es posible, pero hay que realizar un trabajo en conjunto. Claro. Eso significa no solamente trabajar con la víctima, trabajar con las familias, porque muchas veces la familia, el entorno familiar suele ser el disparadero. Es decir, entonces, la reincorporación de la víctima a su familia tiene que ser bien enfocada, ¿no es cierto? Tiene que ser el primer escollo, porque hay mucha culpa. Hay que tener en cuenta de que la víctima, si uno se escandaliza por un caso de violación, por ejemplo, y uno sabe que es tan difícil que una víctima por violación, digamos, vuelva a dar la cara, ¿no?, con cierta dignidad. Imagínese una mujer que ha estado sometida a N violaciones, porque la trata es simplemente N violaciones. No podemos ponerle un número, se puede hablar de 50, 60 violaciones, ¿no?, a lo largo del tiempo que ha estado esclavizada. Entonces es una persona que, caramba, o sea, está destrozada y obviamente tiene que enfrentar a su familia, y el término es exacto, enfrentar a la familia. Porque la familia además también maneja una serie de sentimientos encontrados, ¿no? Claro, el tema es muy complejo, ciertamente. Señor Valdés, le agradecemos su participación, su presencia en este programa, y ojalá que podamos contar con usted en una próxima ocasión. Por favor, tengan ustedes por certeza que yo con todo gusto retorno para seguir conversando. Muchas gracias nuevamente. No se muevan porque retornamos con el segundo bloque de su programa Los Fiscales. Ya regresamos. Continuamos con su programa Los Fiscales y les voy a presentar a nuestra segunda entrevistada. Se trata de la doctora Miluska Romero Pacheco, fiscal provincial penal de Lima. Miluska, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Usted, doctora. Bien, Miluska, acompáñanos a ver un interesante informe que nos va a detallar cómo actúan los fiscales penales frente a la trata de personas. Adelante. Ocultan su oscuro negocio tras un centro nocturno, aparentemente legal. Jovencitas son traídas desde el interior del país para ser sometidas a la explotación sexual, una de las modalidades de la trata de personas. Como ella, numerosas adolescentes y mujeres adultas son captadas por las mafias. Ellas sufren además abuso físico y psicológico, una huella difícil de borrar. ¿Para qué es este boleto? Para que los cabros que invitan trago y pagan 10 soles. Eso, para eso lo Antes para fichar. En defensa de los derechos de las personas, los fiscales de prevención del delito y penales, en coordinación con la Policía Nacional, emprenden operativos a nivel nacional para identificar y sancionar a los autores del delito de trata. Hacemos nuestro plan de trabajo o una orden de operaciones y procedemos a la intervención, y la investigación, pues el procedimiento policial con apoyo y presencia permanente de los representantes del Ministerio Público. Creo que acá hay una menor de edad, ya está aprobado eso. ¿Ya? Si ustedes no van a colaborar, nosotros continuamos con la diligencia, porque ya tenemos la autorización del juez. Si gusta, podemos hablar con el juez. El Estado peruano se integró al Protocolo de Palermo, que es la norma internacional, y creó en el país una mesa multisectorial integrada por el Ministerio Público, la Policía Nacional, entre otras instituciones. Lo que tenemos es, sobre todo para la labor de persecución del delito, la labor de investigación, las herramientas que tenemos en la labor de investigación, y amalgamarnos con el Ministerio Público, irnos de la mano para combatir este flagelo. El Estado está comprometido a prevenir, sancionar y erradicar el delito.